Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un unboxing y con la revisión de la figura de uno de mis personajes favoritos de la literatura, si no es que mi personaje favorito, que es Sauron, el Señor de los Anillos, el Señor Oscuro de la Tierra Media, el antagonista principal en gran parte de la obra de John Ronald Reuel Tolkien. Y también tenemos pues una nueva marca aquí en el canal que es The Loyal Subject con su línea BST-AXN o Best Action. Tenemos aquí esta figura de 5 pulgadas, unos 15 centímetros, más o menos, redondeando cantidades. Y bueno, vamos a ver qué es lo que descubrimos con esta figura. Vamos a hacer el unboxing, como ya dije, vamos a hacer el análisis de la forma más objetiva que podamos. Independientemente de que sea uno de mis personajes favoritos, vamos a decir los puntos buenos y los puntos malos que encontremos en esta figura, tanto en la decoración, la escultura, articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de continuar, aquí una pequeña advertencia. No estoy haciendo aquí promoción a ninguna tienda. Y no tengo trato tampoco con ninguna tienda o con ningún vendedor, por lo tanto, no voy a dar ninguna información sobre cómo conseguí el producto o con quién o en qué página o costos ni nada por el estilo. Para información de ese tipo, sugiero que visiten pues diferentes tiendas, ya sea en línea o tiendas físicas, verifiquen opciones para que puedan adquirir esta figura en caso de que les interese. Aquí no voy a hacer ninguna promoción, simplemente vamos a hacer el análisis. Y continuando con el análisis, ¿qué podemos ver de primera mano? Bueno, en el frente de este empaque podemos ver una ventana, y más que una ventana es parte del propio empaque, porque si le damos la vuelta vemos que también la parte superior y la parte derecha, viendo la caja desde el frente, de hecho me da la impresión de que por completo es plástico también por dentro, simplemente está cubierto de cartón. Bueno, gracias a esta parte plástica tenemos aquí una ventana que nos permite ver el interior del empaque y podemos ver en su totalidad la figura. Tal vez pudiéramos decir casi en su totalidad, porque parte de los componentes de cartón de este empaque tapan una porción de la capa, pero lo cierto es que sí podemos ver por completo a la figura y los accesorios. Tenemos aquí nuestra figura, tenemos la maza de guerra de Sauron y tenemos también un par de manos intercambiables. Además de que, bueno, en la parte superior vamos a tener aquí una pestaña, tenemos una vez más aquí el logotipo de la línea, lo mismo que enfrente. Bueno, la parte superior izquierda nos dice en la parte superior Best Features, best Articulation and Best Assortment. Mejores características, mejor articulación y mejor surtido, mejores accesorios. Y pues creo que sí son los mejores accesorios para Sauron. Tampoco es que el personaje en esta versión requiera de demasiado. Me parece que un par de manos está perfecto y también su maza de guerra no podía faltar. Lo que podemos apreciar ahí, espero que se alcance a ver, es que sí tenemos esculpido y también pintado el anillo único, tanto en la mano que tiene puesta como en la mano intercambiable. Y bueno, dicho sea de paso, y creo que a estas alturas del video ya lo notamos todos, esta es una adaptación de Sauron, de la versión que vimos en las películas, es decir, de la versión de Peter Jackson. Ahora, en uno de los costados ya mencionamos que es la continuación de esta ventana o de la parte plástica del empaque. En la otra podemos ver aquí el rostro del Señor Oscuro, como si se encontrara en el Orodruin, rodeado de fuego, o incluso en Barad-dûr. Vemos también aquí en la parte superior el nombre de la franquicia. Lo que me gusta es que incluso el empaque tiene diferentes acabados. El nombre de la franquicia, las letras, incluso viéndolas un poco a contraluz, brillan más. Estas están en bajo relieve, lo mismo que el nombre del personaje. La imagen no. El logotipo de la línea de figuras sí, también lo tenemos en bajo relieve. En los costados no vamos a tener este relieve, al menos no en la franquicia. Sí lo vamos a tener en el logotipo de la línea y nuevamente en las características, o vamos a llamarle en las prestaciones que nos da la figura, que son, bueno, las características, la articulación y los accesorios. En la parte trasera vemos una no biografía, pero pues sí algunos datos, alguna suerte de trivia bastante interesante de Sauron. Una vez más podemos ver aquí el nombre de la franquicia, que es el Señor de los Anillos, y tenemos una representación aquí sí en bajo relieve de la figura, pero aquí la tenemos en una versión CGI. Si bien es bastante cercana a lo que podemos ver nosotros en el interior del empaque, debo decir que se nota que es CGI por el acabado, por la textura que se ve que tiene aquí, que no tenemos presente en la propia figura, además de que no es posible ver los diferentes puntos de articulación como sí podemos verlos nosotros. En la figura podemos ver que están bastante bien definidas las articulaciones en las rodillas, en las muñecas, en los codos, en la cintura, y es algo
que no se encuentra presente en esta representación del personaje. También aquí nos dice que incluye la masa de guerra de Sauron y también que incluye increíbles detalles, bueno, no que incluye, sino que están presentes increíbles detalles en el esculpido y espero pues no decepcionarme con esto. Ahora, ¿cómo vamos a abrir nosotros la caja? Vamos a tener sellos de seguridad y de garantía solamente en un costado. Vamos a tener uno aquí en la parte izquierda del empaque o derecha viéndola desde el frente. Y vamos a tener también uno en la parte inferior. No tenemos ninguno en el costado derecho o izquierdo desde el frente, donde tenemos el rostro de Sauron, pero por el mismo ensamblado de la caja, aquí no se necesitan sellos, porque en caso de querer abrir la figura de este lado, invariablemente tendríamos que romper el empaque. Y ustedes saben que yo soy enemigo de dañar las figuras, incluso el contenido. Ahora, otra advertencia, pero esta es una advertencia de seguridad. En caso de que se les haya olvidado la advertencia que está al inicio del video, estos videos no son para niños, aunque el rango de edad recomendable aquí es de 14 años. Y bueno, a los 14 años en gran parte del mundo aún las personas son mayores de edad. No quiere decir que este es un juguete, esta es una figura de coleccionismo. Por lo tanto, para quitar estos sellos vamos a utilizar una navaja. Vamos a llamar nuevamente a nuestra amiga Victoria, que no veíamos desde el unboxing de Cortana. Y bueno, en caso de que haya un niño viendo este video, de que algún adulto lo esté viendo con un niño, este tipo de herramientas hay que usarlas siempre con supervisión o, en su defecto, con mucho cuidado, porque aunque seamos adultos, no deja de ser un objeto punzocortante y puede existir algún accidente y no queremos eso. Muy bien, vamos a retirar los sellos. Bueno, no a retirarlos, vamos a cortarlos con mucho cuidado. Ya cortamos el primero. Y vamos a cortar el segundo. Acabo de decir que estaba en la parte plástica y estoy viendo la parte de cartón. Aquí hay que tener cuidado para no dañar el empaque de ninguna manera. Ya cortamos los dos sellos. En caso de que me encuentre algún otro que no haya visto, bueno, ya lo estaré retirando también con mucho cuidado. Y vamos a retirar estas pestañas plásticas junto con la pestaña más grande, esta de cartón que tenemos en la parte inferior, para poder extraer el contenido. De hecho parece que se va a desarmar la caja, pero bueno, si lo hacen con cuidado esto no se daña. Esto ya vino así de fábrica. Quiero pensar que al momento de empaquetarlo, pues aquí sufrió un poco de daño, porque en el exterior no teníamos ningún detalle y tampoco es que sea demasiado importante. Y bueno, vamos a extraer nuestra figura de Sauron. Antes de ver la figura de Sauron, vamos a ver qué tenemos nosotros en la parte interna. Para la parte interna, de hecho, podemos extraer también el fondo que tenemos en la caja. Y tenemos aquí una porción del mapa de la Tierra Media donde nos muestran a Mordor. De hecho, es el mapa de Mordor. Podemos ver aquí la cordillera natural que forman la Seret Gorgoroth. Y tenemos en la parte baja el nombre de la franquicia. Y esto puede estar bastante bien hasta para exhibirlo detrás del personaje, dependiendo de cómo lo acomodemos, o podemos dejarlo dentro del empaque. Por el momento lo vamos a dejar nosotros dentro del empaque y ya más adelante lo tomaremos también para no ser tan desorganizados en este unboxing. Tenemos aquí la caja, vamos a retirarla momentáneamente porque ya extrajimos el blister donde podemos ver nosotros nuestra figura de Sauron. Vemos aquí que el contenido por completo pues es la figura de Sauron como tal, los accesorios que ya habíamos mencionado. Y tenemos también, ¿esto qué es? Es un imán, es un sticker. Me da la impresión de que es un sticker con el mismo, pues con el logotipo de la línea de Best Action. Vamos a retirar la cubierta del blister con mucho cuidado. Muy bien, esa pequeña transición fue porque me estaba complicando yo demasiado con los accesorios y bueno, aproveché para posar un poco la figura para que vayamos analizándola. Y bueno, como mencionamos antes, vamos a empezar por los accesorios. Empezamos por el que en teoría puede ser el menos importante, que es este sticker de Best Action o BSTAXN.
Me doy cuenta que es un sticker por lo grueso, porque se ve que de cualquiera de las puntas podemos despegar la parte trasera, aunque tampoco es que lo vaya a despegar o exhibir, pero como sea es una parte de este producto, de esta figura, lo más seguro es que lo conserve dentro del empaque. Los otros accesorios que tenemos son un par de manos que se encuentran pues semiabiertas. De hecho le coloqué una, vamos a retirarla momentáneamente. Tenemos aquí dos manos abiertas o semiabiertas, como había dicho, porque me da la impresión, vamos a retirar momentáneamente a Sauron para que el autofocus no me traicione, me da la impresión de que bien puede estar a punto de tomar algo, o en concreto, hablando de la mano derecha, bien puede estar mostrando el anillo con la palma hacia arriba. Podemos ver que en las dos manos derechas que incluye, esta es la que incluía por default. Aquí parece que estuviera tomando algo, que estuviera a punto de cerrar el puño. En ambas tenemos esculpido ahí el anillo único y lo tenemos también con una aplicación de pintura dorada, que en algunas partes pareciera que se excedió un poco la pintura. Y bueno, esto una vez más nos da a entender que estas figuras se producen en masa, aunque creo que deberían de cuidar un poco más ahí el control de calidad. Respecto a la escultura, tenemos incluso esculpidos los pliegues de los guantes para las palmas de las manos, lo cual me agrada bastante. Las cubiertas que tenemos para los nudillos, las diferentes placas en la palma de las manos, los dedos, las divisiones en cada parte de la cobertura de los dedos también están definidos. Esto está bastante bien. Y bueno, también aquí tenemos la mano izquierda, que es lo mismo que la derecha, exceptuando que en esta no tenemos esculpido el anillo y no habría por qué, y no tenemos ninguna aplicación de pigmento. Vamos a colocarle a Sauron la mano derecha, porque ustedes saben que no me gusta analizar figuras incompletas. Y el otro accesorio que incluye esta figura es la maza de guerra de Sauron. Esta maza de guerra que la tenemos en plástico flexible. Algo que no es bueno del todo es que esté un poco curvada. Vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con la corona de Sauron. Vamos a tener que ejercer un poco de fuerza para que esta poco a poco vaya quedando recta. La parte superior de las hojas que forman la cabeza de la maza de guerra también es plástico flexible, pero sí se pueden sentir las puntas si ejercemos un poco de presión. No al punto de que nos lastimen, pero sí es posible tanto darnos cuenta de la terminación de las mismas como de sentirlas. Y esto está bien porque le da un poco más de realismo a la figura. Respecto a la figura de Sauron, no tenemos grandes aplicaciones de pigmento. En realidad las únicas que vamos a tener para la figura como tal va a ser en el rostro. Vamos a tener aplicaciones de pigmento negro para los ojos de la máscara y también para la parte frontal, lo que pareciese que pudieran ser las fosas nasales de un cráneo, que es la forma que tiene su casco. Respecto a la escultura, no le veo ningún problema. Creo que está muy bien ejecutada. Tenemos ciertos detalles en la armadura, ciertas marcas o ciertas muescas que son propias del diseño y mismas marcas que podemos ver nosotros en la representación en CGI que tenemos de la figura en la parte trasera. Tenemos una mezcla de componentes de plástico flexible con plástico rígido. Empezamos por la cabeza, que aparentemente es plástico rígido, pero no creo que sea plástico rígido, puesto que los cuernos son bastante flexibles, y por la densidad del plástico que implica el modelado de una cabeza, se siente más rígido en la parte baja que desde luego en los cuernos. El resto de la figura es plástico rígido, exceptuando la falda de la armadura. Incluso con este acabado metálico es plástico flexible. Los 4 componentes de la falda, tenemos los componentes laterales, el componente frontal y también el componente trasero, en el cual no tenemos ninguna aplicación de pigmento, es negro. Y evidentemente la capa también es plástico flexible. Tal vez no tan flexible como pudiéramos pensar, pero al final es plástico flexible. Está sujeto también por la parte
frontal de las sombreras, como nosotros pudimos ver a Sauron en la representación de Peter Jackson. Y pasamos ahora a las articulaciones. Con las articulaciones, aquí, bueno, después de haber posado la figura, tengo un problema con las articulaciones, y es que algunas, como la que tenemos en la cabeza, que por cierto es un ball joint, es demasiado rígida, y otras, como la articulación de mariposa que tenemos para los hombros, tienen un poco de juego, o al menos el del brazo izquierdo tiene un poco de juego. La del brazo derecho tiene buena fricción, no hay ningún problema con ella. Con el resto de las articulaciones vamos a tener una articulación de eje para el bíceps, que es un poco difícil moverla, ahí se ve, está también un tanto rígida, no la quiero mover tanto porque me da la impresión de que puede llegar a romperse la figura. No se rompió mientras estaba yo manipulando la figura, pero no quiero arriesgarme. Y aquí un pequeño paréntesis, con las figuras de Loyal Subject o con esta línea Best Action me siento como si estuviese manipulando yo una figura de NECA o de McFarlane. Tenemos muy buenos detalles en la escultura, de hecho podemos decir que tenemos una escultura sobresaliente por el nivel de detalle, pero siento que el material es demasiado frágil y eso no me agrada del todo, sobre todo porque la fragilidad no es algo bueno, independientemente de que sea un producto de coleccionista. Claro, por ser coleccionistas lo vamos a tratar con mucho cuidado para que no sufra ningún daño, pero no creo yo que no quiere decir que tengamos o que debamos tener una cantidad exacerbada de cuidado debido a la propia selección de materiales. Tenemos articulaciones dobles para los codos. Aquí flexionamos el codo izquierdo y bueno, el codo derecho ya lo teníamos flexionado. Para las manos vamos a tener una articulación de eje y una articulación de perno, que como vimos antes, pues se puede retirar con mucha facilidad para poder intercambiar las manos, pero eso no quiere decir que no tenga buena sujeción, puesto que yo puedo sujetar la figura solamente por una mano y esta no se va a desacoplar de manera involuntaria, lo cual me parece que es bastante bueno, que es básico que una figura tenga buena sujeción. En realidad, respecto a la sujeción o a la fricción que puedan tener las piezas, mis problemas son la fricción excesiva que podemos tener tanto en la articulación rotativa de los bíceps como de la cabeza, y el hecho de que una de las articulaciones de mariposa para los hombros se encuentre un poco floja. Tenemos otra articulación para la cintura, que aquí vemos que es una articulación rotativa. Tenemos ball joints también para las entrepiernas, aunque aquí el rango de movimiento es bastante limitado por la falda, y bueno, tampoco es que querramos posar nosotros a Sauron, o al menos si queremos representarlo como lo vimos en las películas, no es que necesitemos una postura demasiado acrobática, por llamarlo de alguna manera. Tenemos también articulaciones dobles para las rodillas, que tienen buena fricción, y vamos a tener articulaciones de pivote para los tobillos. Son articulaciones dobles que nos van a permitir tanto rotarlos como moverlos hacia adelante y hacia atrás. Esto para que independientemente de cómo se encuentren los pies del personaje, pues pueda tener las plantas sobre la superficie donde lo estemos colocando. Ahora, lo último que vamos a hacer antes de llegar al momento arbitrario, subjetivo y completamente personal es simplemente introducir la maza de guerra de Sauron en la mano izquierda, que es la mano que está dispuesta para sujetar su arma. Arma que no tiene nombre. Me hubiese gustado que el arma de Sauron hubiera tenido nombre, pero tampoco es que sea demasiado importante o que sea un arma legendaria dentro de todo el lore del Señor de los Anillos o de la Tierra Media, incluso considerando el Silmarillion. La maza de guerra de su maestro, de Melkor, esa sí tenía nombre, se llamaba Grond, al igual que el ariete que utiliza el Capitán Negro en la batalla de los campos del Pelennor. Pero bueno, me salgo del tema. Simplemente vamos a colocarlo, vamos a girar un poco los pies, uno que quede un poco más atrás que el otro para que tenga al menos un poco o que aparente un poco de movilidad, que no se vea tan hierático. Vamos a girar un poco la pierna aprovechando la articulación de ball joint que tenemos a la altura de la ingle. Y no se ve mal, lo cierto es que no se ve mal esta figura de Sauron. Creo que nos permite una buena cantidad de
de posturas, pero la que más me gusta a mí pues es la postura clásica, la postura donde él esté mostrando el anillo, donde tenga sujeta la masa de guerra y al final viendo hacia el frente. Creo que de esta manera luce bastante bien la figura. Aquí tenemos el resto de los accesorios, que son las manos, la que retiramos, que era la mano original, que de hecho luce bastante bien. Creo que al final no habría necesidad de cambiarla, pero simplemente por mostrar el cambio de los accesorios. Ups, una pequeña pelusa. Y tenemos también el sticker de Best Action. Muy bien, ahora, considerando todo lo que ya vimos aquí en el video, llegamos al momento arbitrario, subjetivo y completamente personal de este análisis, que es darle una calificación a la pieza. Ok, hablemos de las partes buenas. Tiene una buena cantidad de puntos de articulación. Dice la caja que son 29 y son 29 si contamos dobles, las articulaciones dobles, válgase la redundancia. Yo siempre las considero como articulaciones individuales. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma parte del cuerpo. Es decir, yo no considero que una articulación doble de la rodilla sean dos articulaciones, pero aquí lo hicieron. Como sea, es una figura que se puede posar bastante bien. El acabado en la escultura es muy bueno, le ayuda a la figura que no tenga grandes aplicaciones de pigmento porque son contadas, en realidad solo tenemos unas cuantas para el rostro y otras más en el anillo único de las dos manos. Y también el detalle en el esculpido de la armadura es muy bueno. Tenemos las partes de malla muy bien esculpidas. Aquí tenemos un pequeño detallito para que parece que le sobró un poco de pegamento de lo que utilizaron para adherir los costados de la falda, pero alcanzamos ahí a ver detalles que por lo regular no se encuentran presentes, sobre todo considerando la escala, o que bueno, en juguetes no necesariamente tendríamos presentes, y en figuras de colección lo cierto es que sí, tiene muy buena textura la armadura, la capa también se siente un poco rugosa y no es que tenga una capa bastante lisa. Sauron, vamos, tiene que ver con su estética de señor oscuro. Tenemos también detalles en la parte trasera de la armadura, tanto del yelmo o del casco que utiliza, como de la propia coraza. Creo que en general la escultura es el principal punto a favor que tiene esta figura. Pero ahora hablemos de los puntos en contra. Lo que no me gusta es la rigidez de las articulaciones o de algunas articulaciones porque siento que se puede romper. Y lo cierto es que los materiales no son los mejores que he visto. Insisto, aquí podemos comparar estas figuras, al menos respecto a la mano de obra y la selección de materiales, con las figuras de McFarlane y con Toys, y con las figuras de NECA. Tienen muy buena escultura, lucen muy bien una vez que son posadas, pero lo cierto es que hay que tener cuidado al manipularlas, o al menos esa impresión me da, porque no quiero correr el riesgo de que la figura pueda romperse. Se sienten los materiales un poco frágiles y tampoco, vamos a ser honestos, tampoco se sienten de la mejor calidad posible. Como sea, es una buena figura. Ahora, considerando todo esto, ¿qué calificación le podemos dar a este Sauron? Yo creo que una calificación de 8 es una calificación bastante buena, es una calificación bien merecida, tiene muy buenos detalles de escultura, insisto, es lo mejor de esta figura. La posabilidad es buena, la fricción de manera general es buena. Creo que falla ligeramente en cuanto al control de calidad por algunos detalles que ya habíamos visto aquí en la armadura, por la rigidez excesiva en las articulaciones de los brazos, y que bueno, la selección de materiales, al menos del plástico rígido, no es precisamente la mejor. Aún así, es una figura que se puede posar bien, es una figura que se disfruta. Ahora, hablemos un poco de la escala. Tenemos aquí una figura de 5 pulgadas, que sería una escala más o menos una escala de 1 a 15, 1 a 16, más o menos, si este fuera el tamaño estándar de todas las figuras, porque la escala de las figuras, aquí un poquito de datos culturales de coleccionismo. La escala se calcula en pulgadas, y la escala de 1 a 1, considerando que se mide en pulgadas, sería para una persona de 1,83 m. Entonces, ese sería una figura que mide exactamente 6 pulgadas,
quiere decir que ese personaje mide exactos 1,83 m. A partir de esa medida, pues ya las marcas las hacen más altas o más bajas en esa misma escala para que tengan coherencia dentro de su propio contexto, dentro de su propio universo. Entonces, si Sauron fuera una persona de 1,83 m, estaríamos hablando de una figura a escala, de 1 a 15 o de 1 a 16, pero ese no sería el caso, porque estaría más o menos del mismo tamaño que Shaka. Que Shaka mide 1,82 prácticamente, o el personaje mide 1,82 m. Entonces son figuras básicamente del mismo tamaño y podríamos decir que están a la misma escala, pero Sauron, cuando toma esta forma, ya en el contexto del Señor de los Anillos, toma la forma de un hombre más alto de lo normal. De hecho, sin ser un gigante, sí es considerablemente más alto. Por lo tanto, esta figura dentro de su contexto, creo que la escala correcta sería situarla en una escala 1 a 18, es decir, a la par de figuras que miden 3 pulgadas y 3 cuartos, como las figuras de Star Wars, como los Funkos, los Funko Pops también son figuras de 3 cuartos. Creo que esta sería la escala correcta, aunque claro, por la estética, por el tipo de figura, pues con figuras con este acabado es donde luciría bien. Esta me parece que sería la altura correcta de Sauron y la escala a la que se encuentra esta figura. Si la comparamos con figuras de otras escalas, ya vimos con una figura 1.18 como es Darth Vader. Ahora aquí tenemos una figura a escala 1.12 como Darth Maul. Ya vimos que es un poco más pequeño. Tenemos también una figura a escala 1.10 que vamos aquí a permitir que el espectro nos visite en esta review. Y por último, con una figura a escala 1.6, que son las figuras más detalladas, las figuras de 30 centímetros, pues vamos a darnos cuenta que al menos con el ángulo de tiro que tiene la cámara aquí, como situé yo a Sauron, ni siquiera va a caber nuestro invitado. Vamos a tener que manipularla un poco y listo. Y bueno, vemos que comparándola con una figura a escala 1.6, pues sí es considerablemente más pequeña, ni siquiera llega a la mitad. Esto solamente para que nos demos una idea del tamaño de la figura que acabamos de analizar y bueno, de la escala o del tamaño de las figuras, no propiamente dicho de la escala, sino del tamaño de las figuras que tiene esta línea de Best Action de Loyal Subjects. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus impresiones en la caja de comentarios y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.